video de hoy nos cuenta la historia de los 6 días antes de la crucifixión de Jesús durante la Semana Santa. Descubre los detalles y misterios de este período crucial en la vida de Jesucristo na semana que precedeu a crucificação de Jesús. Ocorreram eventos cruciais. No primeiro dia, domingo, Jesús entrou triunfante em Jerusalém, sendo reconhecido como rei. No segundo dia, ele amaldiçoou uma figueira e limpou o templo. Os gregos buscaram Jesus, mas ele sabia que sua glória exigiria sacrifício. No terceiro dia, Jesus pregou e ensinou em Jerusalém, preparando-se para o que estava por vir. Ele sabia que seu sacrifício era necessário para a redenção de toda a humanidade. Jesus estava determinado a cumprir seu propósito, mesmo que isso significasse enfrentar a morte. A história desses 6 dias mostra a grandeza de seu amor e sacrifício. Esse martes, al tercer dia, os discípulos notaram que el higo estava completamente seco, lo cual les enseñó sobre la importancia de la fe. En el templo, los líderes cuestionaron a Jesús sobre su autoridad. Jesús les preguntó si el bautismo de Juan era divino o humano, colocándolos en un dilema. Los líderes, por su propia conveniencia, optaron por fingir ignorancia. Jesús se negó a responderles. Luego, a través de parábolas enfatizó que la práctica es fundamental en la religión. También habló sobre el pago de impuestos al emperador romano, diciendo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ante la pregunta sobre el matrimonio en la vida futura, Jesús demostró la doctrina de la inmortalidad. Al resumir la ley en 2 mandamientos, declaró que amar a Dios y al prójimo es lo más importante. Los fariseos, al reconocer que el Mesías debía ser descendiente de David, se quedaron sin palabrería. Con su último discurso, Jesús reprendió a los líderes hipócritas. El pueblo fue desviado. Lamentablemente, la mayoría de las personas que escuchaban a Jesús y presenciaban sus milagros permanecían obstinadas en la incredulidad. Algunas autoridades reconocían la divinidad de Jesús, pero tenían miedo de identificarse con él. Jesús usaba parábolas, dejando claro que su mensaje era de Dios y que serían juzgados por decidir aceptarlo o rechazarlo. El conmovedor episodio de la ofrenda de la viuda pobre reveló el verdadero valor de una contribución hecha a Dios. Al caer la tarde, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad y subieron al monte de los Olivos, admirando la belleza del templo iluminado por los colores del atardecer. Reflexionaron sobre la diferencia entre esa escena magnífica y la próxima destrucción. Jesús mencionó tanto la caída de Jerusalén como el fin del mundo, pintando un sombrío panorama de los eventos finales mediante parábolas. Destacó lecciones a través de historias como la de la familia y sus siervos, las 10 vírgenes, los talentos, las ovejas y los cabritos. Cuarto día de la semana, miércoles. Aquella noche, líderes de varias sectas se reunieron para conspirar contra la vida de Jesús, movidos por el odio hacia el profeta de Nazaret. Mientras tanto, en Betania, amigos se reunieron en la casa de Simón, quien antes había sido leproso y amaba mucho a Jesús. María ungía la cabeza y los pies del Señor, acto criticado por los discípulos, pero defendido por Jesús como preparación para su sepultura. Judas salió y se dirigió a Jerusalén. Se encontró con los enemigos de Jesús, cuyos planes fueron acelerados por su propuesta de traición, entregándolo en sus manos sin alboroto. Jesús conocía esta conspiración y la denunció, pero nadie lo entendió. Por una cantidad despreciable de 30 monedas de plata, el precio de un esclavo, el Salvador del mundo estaba a punto de ser entregado a sus enemigos por aquel que se decía su amigos. Quinto día de la semana, jueves. En el quinto día, Jesús envió a 2 de sus discípulos a preparar la Pascua como él había indicado en un cenáculo. Al anochecer, Jesús siguió con sus discípulos hacia allí. Sexto día de la semana, viernes. Después del atardecer, Jesús y sus discípulos se reunieron para compartir su última Pascua. Durante la cena,
Jesús demostró una vez más, lavando los pies de los 12, que la humildad lleva al honor. Con gran tristeza, Jesús predijo que uno de los 12 lo traicionaría. Poco después, Judas partió y no volvió a la presencia del Maestro, excepto para traicionarlo. El Señor había advertido a los 11 de que esa noche todos lo abandonarían, pero Pedro y los demás insistían en su lealtad, prometiendo defenderlo en todas sus dificultades. Mientras celebraban los ritos del antiguo pacto por última vez, Jesús simbólicamente compartió el pan y el vino con sus amigos, anunciando su muerte por ellos y recordándoles su prometida vuelta. En esta solemne ocasión, el Maestro dirigió sus últimos discursos a los discípulos y pronunció una notable oración. Medianoche eran aproximadamente medianoche cuando atravesaron el valle de Cedrón hacia el monte de los Olivos. Allí, en Getsemaní, Jesús sufrió su misteriosa agonía, acompañado solo por los 3 elegidos. Conocedores de los lugares de retiro del Maestro, Judas guió al grupo encargado de arrestarlo. Con un beso traicionero, Judas señaló a la víctima. Pedro estaba listo para luchar por el Maestro y, con una espada, hirió al siervo del sumo sacerdote. Sin embargo, Jesús reprobó y sanó la herida de este sirviente. Los discípulos, cuando Jesús era llevado rápidamente a casa de Anás, suegro del sumo sacerdote Caifás, dispersos. Anás ordenó que fuera atado y envió al prisionero a Caifás. Probablemente, la casa de Caifás tenía forma cuadrada alrededor de un patio, con un centinela en la entrada. Juan logró que Pedro entrara, pero la valentía de Pedro falló tristemente y negó 3 veces conocer a Jesús, incluso maldiciendo, un hábito olvidado desde sus días como pescador. Una mirada de Jesús hizo que Pedro llorara de arrepentimiento. Eran las 6 horas desde la medianoche. El Sanedrín, el gran consejo de los judíos, se reunió a la mañana siguiente. Jesús fue sometido a un juicio falso. Los testigos sobornados no coincidían. Finalmente, Jesús se declaró como Mesías e Hijo de Dios. Por esta declaración fue condenado a muerte y tratado humillantemente. La sentencia requería la aprobación romana. Pilatos, el gobernador, no se inquietaba por las cuestiones religiosas. Lo acusaron de traición por proclamarse rey. Durante este tiempo, Judas, arrepintiéndose tarde, devolvió las monedas de plata a sus empleadores. Lleno de remordimiento, se ahorcó. En el primer interrogatorio, Jesús se mostró inocente, enfureciendo a sus acusadores. Al saber que era de Galilea, Pilatos lo envió a Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Herodes esperaba ver milagros, pero quedó decepcionado. Permitió que lo insultaran y luego lo devolvió a Pilatos. Propuso un acuerdo. Jesús sería castigado para preservar la honorabilidad del gobernador. Sería difamado y humillado frente a todos. No día da Pascua, un prisionero costumaba ser libertado. En esta ocasión, as pessoas escolheram Barrabás, un asesino, para ser libertado en vez de Jesús. Él fue condenado a muerte. A pesar de 2 avisos de su esposa, Pilatos o entregó para ser crucificado. Jesús fue crucificado entre 2 criminosos, mas en su agonía, él oró por seus algoces. Un dos criminosos se arrependeu e pediu a Jesús para lembrar dele no paraíso, e Jesús prometeu. Durante a crucificação, houve trevas, e Jesús falou 4 veces. No momento de sua morte, houve un terremoto e o centurião exclamou que ele era o Filho de Deus. Os corpos foram retirados da cruz antes do sábado, quebrando as pernas das vítimas. Jesús apareceu novamente aos discípulos. No total, Jesus apareceu aos seus seguidores em várias ocasiões após sua ressurreição, antes de subir aos céus e prometer enviar o Espírito Santo. A ressurreição de Jesus é um fato central na tradição cristã, celebrada pela Páscoa como o triunfo sobre a morte e o pecado. Jesús apareció a los 11 y convenció al incrédulo de que realmente había resucitado.
Siguiendo las órdenes del Maestro, los 11 discípulos fueron a Galilea, y allí lo esperaron. Un día, al amanecer, en la playa del mar de Tiberíades, Jesús se presentó a algunos de ellos y, bajo su dirección, capturaron una gran cantidad de peces. En esa ocasión, Pedro fue restaurado. El Señor le confirmó el perdón y le encomendó trabajo. En un monte de Galilea, escenario de sus trabajos anteriores, se reunió de nuevo con los 11 y otros 500 discípulos, encargándoles predicar el Evangelio a toda criatura. En Jerusalén fue visto por Santiago, hermano del Señor. Finalmente, 40 días después de su resurrección, Jesús se reunió con sus discípulos, comisionándolos por tercera vez. Luego, los llevó desde Jerusalén a un lugar en el Monte de los Olivos, cerca de Betania. Mientras extendía las manos para bendecirlos, Jesús se apartó de ellos, subiendo a los cielos. A los discípulos que permanecieron mirando al cielo donde Jesús desapareció, aparecieron 2 hombres vestidos de blanco, diciendo: «Hombres de Galilea, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que fue llevado de entre ustedes al cielo, así vendrá de la misma manera que lo vieron ir al cielo». No olviden suscribirse al canal y dejar su like. Hasta la próxima, si Dios quiere.